Sergio, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Empezamos hablando de lo que... Nos interesa a todos. Sí, ¿no? Ahora, por lo menos, con la ansiedad que hay para mañana. ¿Cómo la ves? Es chivo, pero bueno, la selección es religioso, no tiene una explicación racional. Yo creo que mañana nadie en la Argentina va a querer otra cosa que ver que la pelota entre, que traigamos los 3 puntos y en repechaje en Australia o derecho estemos camino al Mundial. Tengo una pregunta, una especie de juego. ¿Qué serías capaz de ceder de tu vida política para... Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? O sea, con tal de que Argentina ¿Renunciarías, por ejemplo, a cualquier candidatura en 2019? Con tal de que Argentina clasifique, sí. Cualquier cosa. Sí, porque además, primero, yo nací en el 72. Todo lo que me pasó a lo largo de la vida respecto de los mundiales, digamos, es siempre ver a Argentina en un mundial. Después, digamos, en España nos quedamos afuera temprano, rápido. Pero era el mundial. Pero era el mundial. ¿Llegarías a poder volver a estar con Cristina, por ejemplo, con tal de que Argentina clasifique? Ya me pedís demasiado. Bueno, dijiste cualquier cosa. Ya me pedís demasiado. Dijiste cualquier cosa. Me pedís demasiado. Eso es demasiado. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver también con qué representa cada uno, ¿no? Y con cuál es el camino que eligió cada uno. Me parece que nosotros tenemos más responsabilidad con el futuro que con el pasado, y ella tiene más responsabilidad con el pasado que con el futuro. Le dijiste cuco. No, porque dije lo que dije gráficamente es, el gobierno instaló esta idea de que en agosto había una elección presidencial, y entonces ¿qué decía? Miren que si no se tapan la nariz y se aguantan el aumento de luz, de gas, de agua, que tengan en riesgo su puesto de laburo, viene el cuco. Era un poco la lógica sobre la cual construía la idea de la polarización del gobierno. Así como también creo que el kirchnerismo construyó la idea de que, digamos, el 12 de agosto podía volver al otro día Cristina y, digamos, no pasó. Y creo que eso generó también una enorme decepción. Y abre una oportunidad de cara al 22 de octubre, porque en el fondo lo que elegimos es cuántos legisladores va a tener cada uno. Ahora, Sergio, les está funcionando a los dos, ¿no? Porque sí, las encuestas... De las encuestas de este fin de semana, lo primero que surge es que hay 3 fuerzas que vamos a estar seguros en el Congreso. Que somos Unidad Ciudadana, Cambiemos y nosotros. Pero también marcan respecto a las PASO que la polarización se ha exacerbado. Más o menos, cuando vos mirás, yo miraba ayer La Nación proyecta el mismo resultado para nosotros que el de agosto. Es más, algunos números que empezamos a ver sobre la base de la caída de aquellos que quieren ponerle un límite al gobierno y que sintieron que en realidad el tiempo que pierde el kirchnerismo explicando las causas de corrupción lo limita en la capacidad de discutir con el gobierno, el ponerle límites o el corregir errores, empiezan a mudarse hacia otras opciones, y eso a nosotros nos da una enorme oportunidad, porque en definitiva hay como 2 oposiciones. Una oposición que tiene que explicar sus propuestas, con Labaña explicando la economía, con Daniel Arroyo explicando lo social. Digo, nosotros no tenemos que esconder ningún candidato. Y ahora hay una oposición que tiene que explicar los prontuarios. Y eso le da debilidad y además es funcional para el gobierno. El gobierno, ¿qué es lo mejor que le puede pasar? Vos mirás ahora las pantallas de otros canales y ¿qué ves? Digamos, la funcionaria del gobierno no explicando por qué sube la luz más que los sueldos. Hablando de, digamos, las causas de Cristina. ¿A vos te parece que un país puede avanzar cuando un gobierno se explica desde el fracaso del gobierno anterior? Ahora, vos decís, el 22 de octubre se define cantidad de diputados. Ahora, también se define si hay o no un triunfo del oficialismo en la elección más importante, por razones obvias, que es la de senador. Y el argumento del kirchnerismo es, Cristina es la única, y esto es indiscutible, Cristina es la única en condiciones de impedir, evitar que el triunfo político, si vos querés, del gobierno se consolide. Es un argumento que inclusive le falta el respeto a la gente, porque hace 2 semanas decían el 66% de la gente votó en contra de este modelo.
en 15 días cambiaron de opinión. En realidad yo creo que lo que hay es una desesperación por la caída, y porque hay muchos que quieren ponerle límite al gobierno, que se dan cuenta que nosotros tenemos más para construir hacia adelante, más para poner límite hacia adelante, porque no perdemos tiempo explicando nuestra situación judicial. La gente tiene claro que nosotros vamos al Congreso a defender la clase media y a los trabajadores, y no a defendernos en tribunales. Y esa es una diferencia que nos da mucha libertad para construir y para plantear además que en la Argentina es tiempo de ponerle límite al gobierno, pero en temas concretos. Yo te hago una pregunta. Sergio, 82% móvil de los jubilados, ¿sí? ¿Quién lo va a votar a favor y quién en contra? Pues nosotros lo venimos proponiendo. En su momento, cuando Cambiemos era oposición, lo votó. Y Cristina lo vetó. ¿Cambiemos lo va a votar ahora o no? ¿Cristina lo va a vetar ahora o no? Seguridad. Un kirchnerista te diría, una rotunda victoria el 22 de octubre le va a permitir al gobierno No, hacer... porque no hay rotunda victoria, porque nuestros votos son votos que le ponen un límite al gobierno. Bueno, son votos que le corrigen el rumbo. Esto es un problema de cantidad de diputados. Eso es una falacia. Además, yo lo que digo es, en la caída dramática que vive hoy, digamos, todas las semanas, punto tras punto, Unidad Ciudadana, ¿por qué vos das por cerrado cuál es el rol o cuál es el porcentaje de cada uno de los sectores de la oposición? Así que las encuestas muestran de mayor caída en un país. No, depende cuál. Depende cuál. Las tres que no, se publicaron ayer. Yo en la que vi en La Nación no vi eso. Vi más caída, es más, en la caída proporcional de uno y otro. Digamos, ¿vos creés que con 29 puntos, como publica Management and Fit? No, eso antes de proyectar. No, bueno, pero vos me tomás lo mío antes de proyectarlo también. Me tomás los 12 puntos que me publica Management and Fit antes de proyectar, sabiendo además que el votante independiente, que el votante indeciso, tiene mucha más propensión a elegirnos a nosotros que elegir el kirchnerismo, si no ya lo hubiese elegido. Entonces, me parece que hay ahí un juego de querer construir la idea de solo estos le pueden ganar. No, digamos, me parece que está claro que hay una nueva oposición que aparece en el resto de las provincias, que va a permitir que el 11 de diciembre haya un bloque más grande en la oposición que el kirchnerismo, que queda como un bloque reducido. Sergio, de lo que no hay duda es que senador no vas a ser, ¿no? Debería ocurrir un milagro. Esa es tu suposición. Bueno, estás muy lejos, quedaste muy lejos. Bueno, yo la verdad es que estoy convencido de que en una campaña uno lo que tiene que hacer es tratar de convencer a la gente. Sin duda. Digamos, en la eventualidad de que no llegues al Senado, tu mandato vence ahora. Sí, pero no tengo el problema de tener causas en la justicia y necesitar los fueros. Entonces, ahora volvés al llano. Sí. ¿Cómo te ves en el llano? Como me he visto tantas veces, no tengo... Bueno, ¿hace cuánto tenés actividad pública? Pero hay momentos que me tocó, digamos, tener roles importantes, hay momentos que no, yo no tengo esa preocupación. Además, te vuelvo a repetir, creo que nosotros tenemos una responsabilidad, que es construir una nueva oposición en la Argentina para no seguir discutiendo los bolsos del pasado, la corrupción del pasado, porque si no, el gobierno avanza sobre cualquier tema, y aparece como excusa la corrupción del pasado. Nosotros tenemos la libertad de poder ponerle límites sin tener que explicar ninguna causa judicial. Vos asociás al gobierno, una declaración tuya al gobierno anterior, dijiste, se lo asocia al roba pero hacen. ¿Dirías lo mismo del actual? Bueno, vos fíjate, nuestras últimas dos denuncias tienen que ver con lo que pasa, por ejemplo, con la plata del ANSES. Ahora, en esta campaña no se discute qué vamos a hacer con los jubilados. No hubo debate. ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué posición ha fijado cada fuerza política respecto de los temas de empleo, inseguridad, jubilados? Pues nosotros hemos establecido una propuesta. Dijimos, ANSES tiene 60.000 millones de dólares. El año pasado ganó 211.000 millones de pesos. El gobierno anterior lo usaba para los bonos de Kicillof. Este gobierno lo usa para las colocaciones en Miami del ministro Caputo. Es lo mismo, peor. Porque por lo menos nosotros eran bonos del sector público. Lo denunciamos en la justicia. ¿Por qué no usamos esa plata para ponerla en el bolsillo de los jubilados? En el tema seguridad, yo quiero saber si Cristina sigue pensando que la inseguridad es una sensación.
Pero también quiero ver si hay compromiso del actual gobierno, porque la inseguridad subió en la provincia de Buenos Aires, 4%. ¿En base a qué indicador? Al de la Procuración General de la provincia, a la estadística oficial de la provincia. Ahora vamos a las propuestas y al futuro, pero antes, déjame volver... Pero es que no es menor, porque en realidad la gente vota legisladores que después tienen que fijar posición sobre estos temas. El tema de la banderita política y el discutir, digamos, un partido tal o un partido cual, en realidad no le cambia la vida a la gente. Déjame ir otra vez a la elección. Le preguntamos a dos consultores, a Raúl Aragón y a Mariel Fornoni, ¿qué te sugerirían como para mejorar la performance de las PASO? Y esto es lo que respondieron. Que haga en estos días que restan de campaña para incrementar su intención de voto. Bueno, en primer lugar, le sugeriría que enfatice el hecho de que esta no es una elección presidencial. El oficialismo, en una cierta de connivencia con el kirchnerismo, instauran una sensación, un escenario donde lo que se define es una especie de balotaje presidencial. Esto no es así, lo que se define es la composición de las cámaras legislativas, donde además es muy importante que haya diversidad. En segundo lugar, lo que le sugeriría es que enfatice sus tres propuestas muy fuertes, la de los jubilados, inseguridad y su propuesta respecto del trabajo, porque son las únicas propuestas que he escuchado en realidad. Cambiemos dice sigamos cambiando, Cristina dice paremos el ajuste, no dice cómo, y Randazzo dice, bueno, créanme, vótenme, yo confíen en mí. Eso no son propuestas programáticas, y lo que se necesita en una campaña son propuestas programáticas, o sea, decir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. La verdad que muchas veces los resultados electorales no dependen solo de las fortalezas, debilidades de cada candidato o de la estrategia que haya adoptado, sino muchas veces del contexto, ¿no? Me parece que la nacionalización de la elección y la estrategia de polarización funcionó tanto para el gobierno como para Unión Ciudadana. Me parece que la mejor estrategia es seguir apostando por sus ideas y por su campaña y tratar de fidelizar el voto que de alguna manera lo viene siguiendo desde el 2015, que lo siguió en las PASO y que probablemente será su plataforma o su primer escalón de cara a las elecciones del 2019. Estás haciendo lo que te recomiendan, casi al pie de la letra. No, la verdad, a ninguno de los dos los veo hace por lo menos 3 meses, pero yo estoy haciendo lo mismo que hice antes de las PASO, que es hablar de nuestras ideas, de nuestras propuestas y de explicar que... Ahora, Sergio, con absoluta franqueza, si uno evalúa la intensidad, la profundidad de lo programático de las 4 fuerzas principales, quizás incluimos a la izquierda, eso cambia un poco, pero las fuerzas principales, quien más propositivo es en campaña sos vos. O sea, si fuera por la densidad de las propuestas deberías... Si fuera por la densidad del equipo, sin duda. Porque vos pensás pero que... no es así. Bueno, por eso, yo creo que también nosotros tenemos la obligación de representar otras cosas, un conjunto de valores, y por ahí nos dedicamos mucho tiempo a transmitir que somos la economía de la Baña frente a la de Kicillof y Moreno o frente a la de Cavallo y Sturzenegger. Hoy Cavallo reconociendo que este gobierno está haciendo lo que él hizo en los 90, de alguna manera me parece que describe qué economía estamos viviendo. ¿Es correcto? Sí, claro, sí, absolutamente. Como los 90. Y desde el momento que vos tenés que 14 millones de personas perdieron contra 20 empresas de luz, de gas y de agua, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Hay que ponerle un límite al aumento de tarifas y ese límite tiene que ser el promedio del aumento de salarios. Ahora, ni la luz, ni el gas, ni el agua pueden aumentar más de lo que aumentan los sueldos y las jubilaciones. Ahora, con ese criterio no hay recuperación real de tarifas. No estoy de acuerdo. Si vos estableces por ley a 10 años un mecanismo atado al coeficiente de variación salarial, lo que tenés que recuperar de inversión, lo permitís recuperar porque la certeza respecto de tu aumento te va a permitir hacerte de fondos para la inversión en el mercado de crédito. Pero la tarifa, las tarifas van a seguir tan atrasadas, si querés, tan baratas como estaban, si no suben más allá del salario,
suponiendo que No. salario e inflación corren Bueno, más o menos parejo. Pero entonces lo que vos estás diciendo es que lo que hay que hacer es ajustar sobre el bolsillo del laburante. No, lo que tiene que hacer el gobierno es, digamos, en todo caso, ordenar sus variables económicas para que el aumento de salarios recupere poder de compra en el laburante y le permita recuperar la capacidad de inversión a las empresas de luz y de gas. Pero lo que no te puede pasar es tener empresas de luz, de gas y de agua muy ricas y gente empobrecida producto de esos aumentos. Pues si gente es toda, o sea, también limitarías para clase media alta, el aumento de tarifas. No, nosotros planteamos un segmentado, está planteado en la ley que presentamos, pero obviamente está puesto centralmente en la clase media, en la clase trabajadora y en la pyme y el comercio. ¿Qué pasa? Porque si no, lo que te termina pasando... Mira, hoy estuve recorriendo un ratito Don Torcuato y Benavides y después estuve... Hoy. en Ituzaingó, en el centro comercial de la calle Bransen. Dos cosas. Primero, uno de los paradigmas del fracaso del Estado. El hospital de Ituzaingó parado hace 7 años, no se termina nunca. Nos comprometimos con los vecinos a impulsar en el presupuesto 2018 la inclusión de las obras para terminarlo y ponerlo en marcha. Pero me pasó algo muy complicado en dos sentidos. Recorriendo el centro comercial, que tiene 7 cuadras, charlando con los comerciantes y con los vecinos, dos situaciones que te describen la realidad de Ituzaingó, de Hurlingham, de Moreno, de Merlo, o de La Matanza o de Lomas. La primera, comerciantes, un farmacéutico que lo que tenía era una jaula, no una farmacia. Era todo rejas. Todo rejas. Típico de las farmacias. Bueno, pero no era en la farmacia. Entré a la pescadería, igual. Entré a la verdulería, igual. ¿Vos creés que podemos seguir viviendo con ese nivel de miedo? Ese es el primer tema. Y el segundo tema, cuando hablaba con la chica de la mercería, con una chica, me contaba el nivel de gastos. El nivel de gastos. Y antes, un comerciante te contaba el alquiler, después te decía los impuestos, ahora te agrega la luz. Entonces, ¿cuánto tiempo más tolera nuestra clase media seguir laburando para pagarle impuestos al Estado y servicios? 23 de octubre, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Y vos? Es un amor, vos que decís que es un amor con desencuentros. En realidad yo soy peronista, Marcelo, y digamos, milité desde los 18 años que me afilió Graciela Camaño en adelante, siempre. El problema es entender que tenemos que representar valores. Vamos a representar el valor de la escuela pública, gratuita, de calidad, defendiendo el salario docente. Vamos a representar la idea de la movilidad social ascendente. Políticamente. Pero es que la respuesta política tiene que ver con esos valores. Vamos a representar el derecho a la vivienda. ¿Quién va a decir que no a eso, Sergio? No necesariamente, porque hay quienes después de muchos años de gobierno no lo pueden mostrar. Y además esos valores, el de la defensa de la clase media, el de la defensa del trabajo, el del derecho a la vivienda y el crédito para la vivienda, el derecho a una jubilación digna, se tienen que transformar en una causa, para que representemos una causa para la gente y no para que terminemos representando a tipos con causas. Que este es el otro problema. Terminan usando el poder del peronismo para ampararse los que tienen que rendir cuentas en la justicia. ¿Yo por qué me tengo que hacer cargo de los que tienen que rendir cuentas en la justicia? Pasé por la función pública. Bueno, cuando tuve que enfrentar el poder, discúlpame. Estás haciendo referencia cuando a quienes, tuve que enfrentar el poder, cuando tuve que enfrentar el poder en el 2013, en el 2015 o en el 2017, sea poder económico o político, lo hice con libertad, ¿sí? No tengo ninguna causa, no tengo hoteles, no tengo barcos, no tengo aviones, no tengo campos, ni sociedades en Panamá, ni tampoco una familia empresaria a la cual protegerle los negocios. Mi responsabilidad es defender a la clase media, al laburante. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de tipos que representan otra cosa? Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Sergio, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos. Nos vamos ahora a una breve pausa y cuando volvamos a tratar de entender